Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica tensorial. En esta ocasión vamos a trabajar la sección 2 del capítulo 3 del libro que estamos trabajando en la materia y en donde vamos a hablar de los esfuerzos principales de Cauchy. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar un cuerpo al que vamos a denominar B. Este cuerpo va a tener como características las características que estamos trabajando en mecánica del medio continuo, que es un medio homogéneo e isotrópico. Entonces este sólido o este cuerpo más bien al que denominamos B va a tener esas características. Este cuerpo va a estar encerrado por una superficie S y va a tener un volumen V. Y este cuerpo lo vamos a someter a unas fuerzas F sub i arbitrarias y a unas fuerzas de cuerpo V sub i. Ahora, en ese cuerpo vamos a tomar un punto P. Y entonces, en donde está ese punto P, vamos a pasar un plano. Es como si pasáramos un cuchillo que parte todo este cuerpo y que ese cuchillo pasa a través del punto P. Entonces, ese cuerpo va a quedar dividido en dos partes, en la parte 1 y en la parte 2. Y va a tener una superficie S asterisco. Esta superficie S asterisco es la huella que deja o el plano que deja el cuchillo al cortar el sólido. Entonces, por eso es que esta área no se denomina S, sino S asterisco. Ahora vamos a tomar nuestro trozo número 1 de los pedazos que quedaron de pasar el plano S asterisco a través de ese sólido. Entonces nos quedó un trozo de sólido al que vamos a llamar la parte 1 y ahí va a estar localizado nuestro punto P. Aquí está nuestro punto P y entonces ese punto P va a estar rodeado por una área muy pequeñita de esa gran área que es ese asterisco a la que vamos a denominar delta S. Ahora, nosotros sabemos de álgebra lineal que nosotros cualquier plano en el espacio lo podemos caracterizar por un vector que es normal a ese plano. Entonces, como ese delta S asterisco está sobre el plano que forma esta área S asterisco, entonces la podemos caracterizar a esa área pequeñita con un vector normal o perpendicular a esa superficie delta S asterisco al cual vamos a denominar un vector n sub i. Ese vector va a tener como características que va a ser normal a la superficie que estamos caracterizando y que va a ser unitario. Ahora, en este cuerpo, como nosotros estamos aplicando unas fuerzas, entonces se van a desarrollar unas fuerzas internas como reacción a la fuerza que yo le estoy aplicando y a las fuerzas básicas o a las fuerzas de cuerpo que están en este problema y que ya las describimos en la anterior diapositiva. Entonces, las fuerzas internas que se desarrollan en el trozo 2 actúan sobre el trozo 1 y viceversa. Entonces, la acción del trozo 2 sobre el trozo 1 hace que se tenga una fuerza resultante delta F sub i que va a actuar en este punto y en un momento delta M sub i. Todas estas van a ser reacciones de la fuerza que está ejerciendo el pedazo 2 sobre el pedazo 1. Ahora, en este caso, tanto delta F sub i como delta M sub i no necesariamente deben tener la misma dirección que N sub i. Pueden tener diferentes direcciones. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, entonces vamos a describir el principio de esfuerzos de Cauchy. Este principio nos dice que si nosotros hacemos tender el área delta sub S asterisco, la cual tenemos aquí, la hacemos cada vez más pequeña y la hacemos tender a 0,
entonces tenemos que la relación descrita como delta F sub I sobre delta S asterisco, haciendo que ese delta S asterisco tienda a cero, se convierte en un diferencial de fuerza sub I sobre un diferencial de superficie. Y entonces aquí tendríamos la descripción de el esfuerzo T sub I en forma vectorial con respecto a la superficie descrita por el vector n gorrito. Y además, si tenemos que delta S, el delta S asterisco lo hacemos relacionar con delta M sub I, entonces esto nos va a dar igual a cero. ¿Esto qué quiere decir? Nos está dando la definición de esfuerzos. Entonces, nosotros sabemos de física que un esfuerzo es igual a una fuerza sobre un área. Pero entonces aquí nos detallan qué tipo de fuerza y qué tipo de área es. Es una fuerza interna, es la fuerza interna que se desarrolla al interior del sólido y es eh, el área que está en el plano de corte. Entonces tenemos que T sub I a n gorrito se denomina el vector de esfuerzos. Ese también se denomina el vector de tracciones, pero pues prefiero denominarlo el vector de esfuerzos para no confundir tracción con tensión, sino que trabajar de una vez con la palabra esfuerzos. Y entonces asumimos que en el punto P, como vemos P tiene delta Fi y delta Mi, entonces según este principio asumimos que en P no existen momentos concentrados. Ahora, este T sub I, n gorrito, se expresa en función de n gorrito porque, la descripción de ese T sub I depende de la superficie que vamos a trabajar aquí. Si esta superficie fuera inclinada, el T sub I, el F sub I sería diferente, el N sub I sería diferente y entonces ese T sub I con respecto a ese n gorrito sería diferente. Es decir, nosotros siempre describimos a T, a nuestro vector de esfuerzos, en función del vector n gorrito que está localizado en el punto P. Entonces, si nosotros aplicamos las leyes de Newton acá, empezando por la tercera ley de Newton o la que nosotros conocemos la ley de acción y reacción, entonces vamos a tener que la fuerza ejercida por el trozo 1 sobre el trozo 2 va a ser igual a la misma fuerza que ejerce el trozo 2 sobre el trozo 1. ¿Por qué? Porque estamos considerando un cuerpo que está en equilibrio. Y ahora vamos a tener en cuenta la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton nos enuncia que la velocidad de cambio del momento en cualquier porción del cuerpo continuo, porque estamos trabajando en un cuerpo continuo, es igual a la fuerza actuante en cada porción. Entonces, debemos tener en cuenta que el momento lineal al que se refiere acá cuando hablamos de momento corresponde a la cantidad de movimiento. Entonces esto se expresa como el momentum es igual a la masa por la velocidad que está teniendo el cuerpo en ese momento. Y entonces la segunda ley de Newton se puede expresar como la fuerza resultante es igual al cambio del momento, porque estamos hablando de la velocidad del cambio del momento en cualquier porción. Y como estamos hablando de velocidad de cambio, entonces debe ser un cambio relativo a un tiempo. Entonces aquí tenemos el cambio del momento con respecto al tiempo. Y eso va a ser igual a la fuerza actuante en cada porción, a esta fuerza resultante. Entonces aquí tenemos la descripción matemática de esta segunda ley de Newton. Entonces, teniendo en cuenta estas dos leyes anteriores que hemos descrito, vamos a enunciar las ecuaciones, unas ecuaciones de equilibrio que vamos a tener en nuestro sólido. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta son las fuerzas másicas que vamos a tener en nuestro cuerpo y estas van a ser con respecto a la densidad. Recordemos cómo se expresa una fuerza másica. Una fuerza de cuerpo cuando la queremos denominar en Newton sobre metro, en Newton sobre metro cúbico, entonces las multiplicamos la densidad por el B sub I,
que sería la fuerza de másica. Y ahora, este vector de esfuerzos, como para poderlo expresar en función del área, entonces hacemos la integral sobre este S1, ya que S1 corresponde al área en donde está actuando este T sub I. Entonces las unidades de esto va a ser de fuerza. Esto también va a ser de fuerza porque recordemos que el producto de ρ por B me da la fuerza P y esa fuerza P va a tener unidades de Newton sobre metro cúbico. Y entonces si hacemos la integral sobre B, sobre el volumen del trozo 1, entonces nos va a dar unidades de fuerza que son newtons. Entonces aquí estarán los newtons y aquí también estarán los newtons. Entonces esto es igual a la velocidad, al cambio de la velocidad de esta fuerza. Recordemos al cambio de la fuerza y sería ρ por V sub I. Lo mismo hacemos en el segundo paso, pero entonces ya no consideramos el área S sub 1 ni el volumen V sub 1, sino el volumen V sub 2 y el área S sub 2, porque son del segundo trozo. Entonces tenemos que T sub I de N gorrito de S, aquí nos va a dar Newton, aquí también nos va a dar Newton y eso también nos va a dar Newton. Entonces, si nosotros ya no queremos hacer de estos trozos 1 y 2, sino que ya queremos hacer de todo nuestro cuerpo, entonces eso va a tener un volumen total que será la suma de los volúmenes, ¿cierto? Entonces, en ese caso, tenemos que ρ por V sub I nos va a dar Newton metro cúbico y entonces eso lo multiplica, hacemos la integral sobre el volumen y nos da unidades de Newton. En este caso ya consideramos el S que rodea a todo el cuerpo y aquí consideramos el volumen total. Entonces, repasando, este S sub 1 corresponde a toda el área que rodea a este pedazo a este trozo 1. El S2 corresponde a toda el área que rodea este S2. El volumen 1 será el volumen de este pedazo V sub 1 y el volumen 2 será el pedazo del volumen V sub 2. Y entonces la suma de los volúmenes me dará V y la suma de las áreas me dará S. Recordemos que ese asterisco es el área del plano, es el área del sólido en donde pasa el plano que corté. No es el área total de los trozos. Entonces tendríamos esta formulación para nuestro cuerpo, es decir, sumando los trozos 1 y 2. Entonces, devolviéndonos a nuestro gráfico de los trozos, tenemos que la superficie, ese asterisco con respecto al trozo 1 va a tener una perpendicular de n sub i, ¿cierto? Será n gorrito. Entonces, si nosotros tomamos esta misma superficie, pero en el lado 2, entonces nuestro n gorrito no va a ser ese n gorrito, sino va a ser menos n gorrito, porque son la misma superficie, pero cuando nosotros tomamos la superficie 1, nos devolvemos al gráfico, entonces va a tener esta dirección, porque es perpendicular a la superficie. Y entonces, como en el caso del trozo 2, la superficie está orientada en una dirección opuesta, entonces la dirección de este NI no va a ser NI positivo, sino que va a ser NI negativo. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos vamos y entonces sumamos nuestras dos ecuaciones. ¿Qué dos ecuaciones vamos a sumar? Estas dos ecuaciones. Teniendo en cuenta que este TIN gorrito para el trozo 1 queda igual y para el caso de la superficie S2 va a quedar T sub I menos N gorrito. Entonces, eso va a ser con respecto a la superficie en asterisco únicamente. Entonces sumamos esas dos anteriores ecuaciones y nos queda que la integral de S asterisco, que será el área donde actúan estas
estos vectores de esfuerzo, entonces quedará n gorrito más t sub i menos n gorrito. El de S y es igual a 0. Entonces de aquí podemos, igualando esto que está en asterisco, en corchetes cuadrados, igual a 0. Entonces obtenemos que ti n gorrito es igual a menos ti a la menos n gorrito. Entonces, si nosotros hubiésemos escogido a 2 como nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces la resultante en ese caso sería menos t sub i n gorrito. O sea que estaríamos confirmando la tercera ley de Newton, que a toda acción hay una reacción en sentido opuesto y de la misma dirección. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.